Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Franco Cavala y en esta cápsula educativa vamos a hablar de las secuelas de la enfermedad periodontal y también vamos a hablar de los determinantes de progresión y estabilidad de la enfermedad periodontal. Y son dos temas que son bien importantes de comprender cuando nos enfrentamos al diagnóstico y tratamiento de personas mayores, porque en general los pacientes que nosotros vamos a tratar en este grupo etario son pacientes que tienen grandes desafíos desde el punto de vista terapéutico, principalmente dado por todas las secuelas de destrucción periodontal acumuladas a lo largo de varias décadas. Y estos pacientes además pueden presentar algunas condiciones o características que determinen que su respuesta al tratamiento y su susceptibilidad a la enfermedad sean también diferentes y desafiantes. Entonces, la idea de esta cápsula es que podamos entender un poco mejor cuáles son las determinantes de esta situación. Bueno, a modo de introducción a este tema, nosotros tenemos que recordar que Chile está viviendo un rápido proceso de envejecimiento y estamos experimentando una inversión de la pirámide poblacional. Hay algunas estimaciones de que al año 2040 nosotros tendremos más población mayor de 65 años que menor de 15 años. Por lo tanto, el desafío es muy importante de poder eh, comprender cómo la patología se presenta en esta población y además desarrollar estrategias que nos permitan tratar los problemas orales de estas personas de manera exitosa. Eh, Nosotros vemos que la población mayor de 65 años tiene una gran acumulación de daño eh, oral, y esto tiene que ver con varias cosas. En general, todas las enfermedades orales tienen un carácter acumulativo, es decir, el daño que producen las enfermedades orales en general es irreversible, tanto de caries como en periodontitis, y por lo tanto es normal que las personas mayores tengan una mayor cantidad de daño. Nosotros vemos que el promedio de pérdida dentaria de las personas mayores de 65 años es prácticamente de 16 dientes. Eso quiere decir que las personas mayores de 65 años en Chile tienen 12 dientes o menos en boca, lo que tiene, por supuesto, grandes consecuencias funcionales, estéticas y de diversa índole. En la encuesta nacional de salud del año 2016-2017 nos dice que menos del 3% de la población mayor de 65 años conserva su dentición completa y casi el 80% tiene edentulismo parcial y un 18% de esta población tiene edentulismo total, siendo las causas principales para la pérdida dentaria la caries dental y la periodontitis. Y bueno, como les decía anteriormente, esto tiene consecuencias desde el punto de vista nutricional. Las personas, al no tener dientes, empiezan a preferir ciertos alimentos y a evitar otros alimentos, y esto tiene grandes consecuencias desde el punto de vista de la nutrición, de la mantención de la densidad ósea, de la mantención de la densidad muscular. Además genera alteraciones en la fonación, en la fonoarticulación. Se ha asociado también con deterioro cognitivo. Hay evidencia emergente que asocia por mecanismos que todavía no son bien conocidos la pérdida dentaria con una serie de patologías que deterioran las funciones cognitivas. Nosotros tenemos datos de esto también de asociación de la propia encuesta nacional de salud, y además genera alteraciones en la apariencia facial. Y todos estos factores unidos lo que generan es un deterioro de la calidad de vida de las personas mayores. Las fotos que están en esta diapositiva ejemplifican un poco las diversas situaciones con las que nosotros nos encontramos en la boca de nuestros pacientes mayores. En la foto del lado superior izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver un paciente que, a pesar de que mantiene una gran parte de su dentición, es decir, no ha experimentado pérdidas dentarias, presenta grandes pérdidas de tejido periodontal, y tal vez más importante que eso, presenta algunas alteraciones funcionales de las piezas remanentes, incluyendo vestibularización, migración
dentaria patológica, y estas vestibularizaciones y migraciones dentarias comienzan a generar alteraciones oclusales. Son pacientes que pierden la funcionalidad de su guía anterior y por lo tanto todo el grupo anterior, tanto el grupo 2 como el grupo 5, empiezan a experimentar trauma oclusal secundario. Estos pacientes en general requieren de un abordaje multidisciplinario. En estos casos no se resuelve la patología del paciente únicamente con el tratamiento periodontal y se requiere un abordaje diagnóstico integral y un abordaje terapéutico integral. Entonces, es muy importante entender que en los pacientes mayores, nosotros en general, el diagnóstico periodontal más común que tendremos será periodontitis en etapa 4, y esta periodontitis en etapa 4 por definición requiere de un tratamiento multidisciplinario. En la misma fila superior nosotros vemos en el caso de la derecha una situación parecida, pero en este caso el paciente ha experimentado también la pérdida de uno de los primeros molares, y esta es una situación también bastante común en la que nosotros vemos pacientes que han tenido pérdida de uno, dos, tres o a veces todos los primeros molares, y esto genera una gran alteración debido a la pérdida de la mesa oclusal posterior. Y de nuevo, en este caso, nosotros vemos que el paciente, a pesar de que mantiene una gran cantidad de sus dientes en boca, tiene alteraciones funcionales y alteraciones oclusales que son consecuencia de la enfermedad periodontal y de la pérdida dentaria asociada a la enfermedad periodontal. Por lo tanto, es muy probable que estos dientes, particularmente los dientes del grupo anterior y en muchos casos los premolares remanentes del lado donde faltan los primeros molares, presenten movilidad patológica en grado 2 o 3. Y esta movilidad patológica, igual que en el caso anterior, no se va a resolver únicamente con el tratamiento periodontal. Por lo tanto, en el abordaje de este paciente se debe considerar una intervención oclusal que permita estabilizar al paciente, que permita que este paciente recupere contactos simétricos y simultáneos a ambos lados, contactos que sean principalmente en el sector posterior y no en el sector anterior, de manera que el tratamiento periodontal pueda permitir luego la cicatrización de los tejidos periodontales. En las fotos de abajo nosotros vemos casos que también son bastante comunes en personas mayores, en los que normalmente lo que tenemos es pérdida de los dientes anteriores, y muchas veces estas pérdidas de los dientes anteriores se resuelven con dispositivos protésicos que muchas veces están desajustados o que son inadecuados. En este caso vemos cómo el paciente tiene la remanencia de probablemente un alambre que se utilizaba para sostener un diente provisional, un provisorio de tipo adhesivo para el incisivo central superior izquierdo. Muchas veces estos pacientes también son portadores de prótesis removibles acrílicas desajustadas, y se asocia a la complejidad propia del problema oclusal y el problema periodontal muchas veces el problema de un dispositivo protésico que al no estar ajustado genera sobrecarga en algunos dientes específicos, en los pilares, y muchas veces está asociado a candidiasis subprotésica. Finalmente, la última foto, la foto del lado inferior derecho, nos muestra un caso que también es bastante prevalente, que es la remanencia de algunos dientes, particularmente de los caninos en el maxilar, y normalmente estos pacientes presentan movilidades bastante importantes en los caninos, y nuevamente es súper importante entender que la movilidad patológica de los dientes que están sometidos a trauma oclusal secundario no se resuelve únicamente con la terapia periodontal, y que en el caso de este paciente, por ejemplo, en conjunto con la terapia periodontal se deben diseñar estrategias que permitan la recuperación de una mesa oclusal posterior, de manera de que se pueda descargar las cargas oclusales de los dientes remanentes. En esta fotografía nosotros podemos ver las alteraciones patológicas que se producen con la pérdida dentaria, que pueden ser tanto por caries como por periodontitis, y que están asociadas a la pérdida de todo el aparato de soporte dentario. En este caso particular estamos viendo fotografías de pacientes desdentados completos, pero estas mismas alteraciones de los tejidos se producen también con pérdidas dentarias parciales.
Entonces lo que podemos ver es que cuando un paciente está completamente dentado, todas las estructuras, se mantiene la arquitectura de las estructuras de soporte, tanto de los tejidos blandos como de los tejidos duros. Y cuando los dientes se pierde también todas las estructuras anatómicas que soportan las piezas dentarias. Esto es particularmente complejo en la mandíbula, donde nosotros muchas veces vemos grandes atrofias del reborde alveolar, y estas atrofias del reborde alveolar van acompañados de una desaparición prácticamente completa de la encía queratinizada que se ubica alrededor de los dientes. Y esto es muy importante porque en el caso de que nosotros queramos luego hacer dispositivos protésicos para recuperar los dientes de nuestros pacientes, nos enfrentaremos a grandes dificultades para poder obtener estabilidad y retención de esos aparatos protésicos. Y además, nosotros podemos ver que esta pérdida dentaria está acompañada de alteraciones de la arquitectura del tercio inferior de la cara, y que la pérdida de los dientes y la pérdida del hueso alveolar genera una alteración de la disposición anatómica de muchas de las estructuras. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver la emergencia de los nervios mentonianos prácticamente por la parte más alta del reborde, debido a que la reabsorción producida por el desdentamiento ha generado que el nivel del hueso llegue prácticamente hasta el hueso basal. Ahora, respecto a los parámetros clínicos de periodontitis, en esta tabla que está extraída de un paper publicado por Eke y colaboradores, con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación de Estados Unidos del 2009-2012, del 2009 al 2012, nosotros vemos como uno de los parámetros más importantes que nosotros utilizamos en el monitoreo de la enfermedad, la profundidad al sondaje, aumenta progresivamente con el aumento de la edad. Entonces nosotros vemos en esta tabla en que están separados los surcos gingiventarios, las bolsas periodontales de más de 3 milímetros, de más de 4 milímetros, de más de 5, de más de 6 y de más de 7. Nosotros vemos que el porcentaje de personas que tienen este tipo de profundizaciones patológicas va aumentando en la medida que aumenta la edad. Y hay un detalle bastante interesante, es que nosotros vemos una leve baja entre los 50 a 64 años y los mayores de 65. Esto es algo que se repite en muchas cohortes que se han investigado, en muchos estudios epidemiológicos. Y esta baja tiene que ver no con una mejoría o con una detención de la progresión de la enfermedad, sino que tiene que ver con la pérdida de los dientes posteriores. Entonces, en la medida que la edad va avanzando, la severidad y la prevalencia de sacos periodontales va aumentando y de sacos periodontales profundos va aumentando, y esto aumenta de manera lineal más o menos hasta los 60 años, y luego cuando empiezan a perderse particularmente los dientes posteriores se produce un efecto de rebote en que las medias de profundidad del sondaje parecen ser un poco menores en la población mayor, lo que, como les decía, no tiene relación con una mejoría en la condición de la enfermedad, sino todo lo contrario, tiene que ver con que el avance de la enfermedad empieza a generar importantes pérdidas dentarias. Probablemente en Chile, con la prevalencia que nosotros tenemos de pérdida dentaria a los 65 años, esto ocurre un poco antes. Es probable que esto ocurra en Chile a partir de los 55 años. En un estudio epidemiológico clásico, hecho a partir de los años 70, por un grupo de la Universidad de Gotemburgo, eh, este grupo de investigadores viajó a Sri Lanka, la isla de Sri Lanka, ubicada en la bahía de Bengala, al sur del subcontinente indio, y allí examinó a una población de trabajadores agrícolas de plantaciones de té, y que tenían varias características particulares. Una de ellas era que no consumían azúcares refinados, no tenían acceso a los azúcares refinados, y por lo tanto no tenían experiencia de caries. Y además de eso, no tenían elementos de higiene oral ni conocimiento respecto a la necesidad de la higiene oral, y por lo tanto es una población que no se cepillaba los dientes.
Y lo que hicieron estos investigadores fue, en varias visitas, comenzando el año 70 y terminando el año 2010, fueron viendo cuál era la experiencia de pérdida dentaria y de pérdida de tejidos periodontales de esta población. Y luego de hacer un seguimiento, en la primera publicación de 16 años, ellos vieron que la población se separaba naturalmente en tres grupos. El 80% de la población, la mayor parte de la población, tenía una progresión de la enfermedad que se podría llamar de moderada y que lo que sucedía era que a la medida que aumentaba la edad, aumentaban todos los signos de la enfermedad, es decir, aumentaba la profundidad del sondaje, aumentaba la inhabilitación clínica, movilidad, compromiso de furca y pérdida dentaria. Y las personas cuando llegaban a los 45 años de edad tenían en promedio una pérdida de 8 dientes. Había un grupo más pequeño, que es el que está con la línea roja en el gráfico, de aproximadamente el 9% de las personas que experimentaron una pérdida dentaria muy rápida, una progresión mucho más rápida de la enfermedad, y cuando llegaban a los 45 años habían perdido prácticamente todos los dientes, entonces sufría una experiencia de desdentamiento bastante temprana. Y existía un tercer grupo que presentaba una progresión de la enfermedad mucho más lenta y que prácticamente no experimentaba pérdidas dentarias durante el primer periodo de seguimiento, y cuando las experimentaba estas pérdidas dentarias eran de mucho menor magnitud, 2 dientes, 3 dientes, menos de 4 dientes. Entonces ellos con este trabajo lo que establecieron fue cuáles son las secuelas del avance natural de la enfermedad sin intervención desde el punto de vista de ley general y sin intervención terapéutica. Es interesante que este grupo continuó en seguimiento, como les decía, hasta el año 2010, y muchos de estos individuos que fueron examinados originalmente en el año 70 pudieron ser reexaminados 40 años después. Y lo que se vio es que el grupo que experimentaba una pérdida dentaria temprana, bueno, estaba en condición de desdentamiento, pero que el grupo que tenía esta cierta resistencia o progresión más lenta de la enfermedad periodontal desaparecía con el paso del tiempo, y que finalmente todos los pacientes terminaban experimentando una experiencia de pérdida dentaria que era bastante similar. Eso es muy interesante porque dice relación con la pérdida de ciertos balances desde el punto de vista inmune y también desde el punto de vista de la ecología bacteriana, que podrían determinar que en la medida que avanza la edad, eh, por contrario a lo que durante mucho tiempo se sostuvo, en la medida que avanza la edad y se van perdiendo mecanismos regulatorios inmunológicos, probablemente la periodontitis comienza a avanzar de forma más rápida y el paciente se vuelve más susceptible a la destrucción periodontal. Y finalmente, para explorar, tal vez desde una perspectiva más detallada, una perspectiva celular y molecular, cuáles serían los determinantes de esta diferencia de susceptibilidad que aparentemente se va produciendo con el avance de los años. Eh, Les traigo esta figura, que es una figura que diseñamos para un artículo de revisión que publicamos este año, que está en prensa en este momento. Y, y a ambos lados de la línea punteada nosotros tenemos dos situaciones diferentes. Al lado izquierdo ustedes ven lo que sería la destrucción periodontal inflamatoria, y al lado derecho la estabilidad periodontal. Y sin entrar en demasiados detalles respecto a los mediadores moleculares, sí podemos ver que hay algunas diferencias claves. Entonces yo voy a llamar su atención respecto a los macrófagos, que en este caso están marcados como M1 y M2. Los macrófagos de tipo M1, que son los macrófagos de tipo proinflamatorio, prodestructivo, están caracterizados por una respuesta que se basa básicamente en la fagocitosis de microorganismos y en la producción de citoquinas proinflamatorias. Y aparentemente esta polarización de macrófagos M1 generaría un loop proinflamatorio que llevaría a un aumento progresivo de la condición inflamatoria del tejido, y este aumento progresivo de la condición inflamatoria
generaría el reclutamiento de otras células de la inmunidad adaptativa, particularmente linfocitos de tipo Th1 y Th17, que a través también de la secreción de algunos mediadores proinflamatorios llevan a la destrucción de los tejidos. Esta sería la situación que se generaría durante la progresión de la enfermedad. Al otro lado, al lado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver también en el centro el macrófago, pero en este caso un macrófago con perfil de polarización M2. Es la misma célula, pero que sometida a ciertos estímulos ambientales puede cambiar su fenotipo, puede cambiar su comportamiento. Y el macrófago de tipo M2 es un macrófago que está asociado con la cicatrización de las heridas y por lo tanto está asociado con la producción de ciertas moléculas antiinflamatorias como la interleuquina 10, como el receptor activador de interleuquina 1 y el factor de crecimiento transformante beta, que son todas citoquinas que lo que hacen es favorecer todos los procesos anabólicos en el tejido. Entonces, por ejemplo, estimulan a los fibroblastos a formar más fibras colágenas y por lo tanto están muy asociados con la cicatrización de heridas. Y además, estos mediadores proinflamatorios generan, contrario a lo que pasaba al otro lado, un loop antiinflamatorio, un mecanismo de autoactivación de mecanismos antiinflamatorios en los que se asocian con linfocitos T reguladores y con células mesenquimales, y estas células a su vez producen más mediadores antiinflamatorios que también están asociados con la formación de nuevo tejido óseo. Y esto se ha asociado con la presencia de ciertos tipos bacterianos. Entonces, eh, en este momento nosotros ya no creemos que es la infección periodontal la que genera estos fenómenos, sino que pensamos que hay una comunicación mutua entre los mecanismos inmunes y las bacterias que viven en la boca y que por lo tanto la presencia de unos determina el comportamiento de otros y a su vez el comportamiento del sistema inmune determina también qué bacterias viven. Aparentemente, y esto es algo de lo que hay bastante evidencia emergente, el envejecimiento genera la alteración de ciertos mecanismos regulatorios, principalmente la activación de linfocitos T regulatorios inducibles, lo que podría dificultar los procesos que están esquematizados al lado derecho. Y por lo tanto lo que iría sucediendo con el paso de los años es que el organismo va perdiendo esta capacidad de generar mecanismos regulatorios y antiinflamatorios y por lo tanto se estarían favorecidos todos los procesos catabólicos, lo que nosotros vemos al lado izquierdo. Es bastante complejo, los mecanismos celulares y moleculares están parcialmente dilucidados, pero lo que es importante entender es que la supresión de la respuesta inmune es un mecanismo activo y que por lo tanto en ausencia de los mediadores moleculares que suprimen la respuesta inflamatoria, nosotros tenemos el desencadenamiento, el gatillamiento de los fenómenos destructivos inmunoinflamatorios. Y eso sería lo que sucedería en el envejecimiento y eso explicaría todos los cambios clínicos que nosotros vemos en los tejidos periodontales con el avance de la edad.